Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo a todos, espero que estéis todo bien, como siempre os digo. Y bueno, en el vídeo de hoy vamos a seguir con el tema del curso de sensores que tenemos en el canal. Y en este caso vamos a ver un sensor que es el GI 906, que es un sensor de temperatura. Bueno, diréis, José, varios sensores de temperatura hemos visto ya. Bien, pero este mide la temperatura de objetos a distancias, es decir, sin contacto físico con el objeto. Dentro de este, digamos, encapsulamiento, ahora explicaré qué es exactamente, encontramos un circuito integrado que es el MLX 90614, que es el encargado realmente de medir. Y luego los integradores, perdón, lo que hacen es poner este tipo de cápsulas, que lo que permiten es focalizar el campo de visión del objeto que vamos a medir, la temperatura que vamos a medir. Concretamente, el que yo utilizo es este, que es el que vamos a ver en proyectos futuros que vamos a hacer con Arduino y con ESP32, ¿vale? Bien, el principio que sigue este sensor se basa en la ley de Stephen Boltzmann, que lo que dice es que todo objeto por encima del cero absoluto, o sea, que tenga una temperatura por encima del cero absoluto, emite una radiación y que esa radiación tiene un espectro determinado y es proporcional a la temperatura que tiene. Mediante esa dicha ley, pues podemos determinar que si podemos separar la temperatura, está arrancando en el taller que estoy arreglando el motor de una lavadora. Yo creo que el micrófono no va a coger el sonido. Bien, como os comentaba, el MX lo que hace es recoger esa radiación y la salida que proporciona el MLX es una salida eléctrica proporcional a la temperatura de los objetos que están en sus campos de visión. ¿Para qué es esto, José? Pues imaginaros, trabajamos en una fábrica en donde tenemos una maquinaria que normalmente está trabajando a una determinada temperatura y lo que hacemos es que con este sensor pues detectamos dos cambios de calor. Imaginaros que la máquina se estropea, se coge un determinado calor por el exceso del bloqueo que tiene y entonces con él prevenimos que pueda producirse un incendio, que se estropee la máquina, etcétera, etcétera, porque el sensor diría que la temperatura de esa máquina no es la normal y podríamos, bueno, pues activar sistemas de alarma, parar la máquina cortándole la electricidad, etcétera, etcétera. Entonces, para este tipo de situaciones, estos sensores son idóneos. Este sensor utiliza el sistema de comunicaciones que utiliza es el I2C, ya estáis viendo en pantalla, tenemos SDA y SCL, y bueno, pues lo que hacemos con ello pues es este tipo de, de experimento. Imaginaros, esto es a través de donde el sensor ve, por así decirlo, y si le ponemos un objeto delante, pues va a decir la temperatura. ¿Qué es lo que ocurre? Que estos sensores también funcionan en relación a la temperatura ambiente. O sea, él detecta la temperatura ambiente, que de hecho en las pruebas que vamos a hacer en los proyectos podemos sacar la temperatura ambiente y la temperatura del objeto que tiene delante o de los objetos que tiene delante. Y él lo que hace es trabajar. ¿Cómo trabaja? Pues para que me entendáis, no es lo mismo trabajar en una lavandería a trabajar en una fábrica, por ejemplo, que es una pastelería. En los dos se emite calor, sí, pero son diferentes. Uno lleva continuamente la temperatura, que es capaz de estar a 30, 40 grados, y en la temperatura ambiente normal, y en otra no. Entonces, lo ideal para este tipo de objetos es exponerlo durante un determinado día trabajando, cogiendo medidas. Ya sabemos la temperatura media de trabajo en ambiente y la temperatura media de trabajo de la maquinaria que tiene delante. A partir de ahí ya hacemos los cálculos de cuánto queremos que nos avise. ¿De acuerdo? Esa es la forma de trabajar con estos sensores. El precio es muy barato. Encontramos sensores, aquí lo teníamos por detrás, encontramos sensores desde 1,17 porque depende del encapsulamiento que nos dé el fabricante. Fijaros, aquí hay uno. Mirad este tipo de encapsulamiento que tienen. ¿Veis? Este focaliza un poco más, este es más abierto porque esto lo que tiene es un campo de visión delante y ve la temperatura de todos los objetos que tiene delante. ¿De acuerdo? Y este lo que hace es focalizarlo un poquito más, de manera que podemos centrarnos en un objeto determinado. ¿De acuerdo? Bueno, en principio es muy sencillo, el sistema de conexión es muy sencillo. El rango de trabajo que tiene este sensor, ¿vale? Pues viene calibrado de fábrica. La temperatura va desde los menos 40 grados a los 85 para el ambiente, ¿eh? Y de menos 70 a 380, 380, yo no diría tanto, pero bueno, según dice el fabricante son 382, pero se queda por ahí, 380, una cosa así, para el objeto, ¿vale? Para los objetos que tiene delante. Entonces, fijaros tú la diferencia de temperatura que es capaz de leer. En cuanto al error, bueno, la precisión del sistema está basado en 0,5 grados arriba, grado abajo, con lo que, bueno, pues nos permite una medición bastante próxima de lo que necesitamos nosotros a la hora de trabajar con ellos. Y el sistema de comunicaciones, pues ya he comentado que es por I2C, aunque también permite utilizar una salida de PWM de 10 bits
para mediciones continuas. Yo siempre aconsejo el I12. Es más preciso, es más fácil de trabajar con él y es más sencillo. ¿De acuerdo? El ángulo de visión, pues depende del modelo que compremos, como yo he dicho en el casulamiento, va desde 5 grados hasta 80 grados en lo que es el espectro de visión. El ángulo más amplio que encuentra es de 80 grados y el área de medición viene desde medio metro a 1 metro. Según el encasulado, bueno, según el encasulado, según el tipo de que compréis, hay algunos modelos que permiten entornos industriales mucho más amplios como una habitación, pero son mucho más caros. Y no, en la práctica no se utiliza. En la práctica no se utiliza. Es preferible, o por lo menos bajo mi punto de vista y por mi experiencia, es preferible controlar un objeto en concreto que nos interesa, aunque tengamos que poner varios sensores, controlar un objeto en concreto que nos interesa, más que un área en concreto. Pero bueno, puede ser que se nos haga la necesidad. ¿Cómo funciona? Pues bueno, pues bajo Arduino, bajo ESP32 utilizamos una librería de Sparfun, perdón, que se iba a decir Adafruit, Sparfun, que es precisamente la de MLX 90614, la buscamos como librería y bueno, pues incorpora. Pero eso lo veremos en la parte de lo que es los proyectos en sí, ¿vale? Este es el vídeo simplemente con objetos para que conozcáis el sensor. Pues poco más, amiguetes. Si tenéis cualquier duda, cualquier sugerencia o cualquier pega, o bien no entendéis alguno del aspecto del sensor, pues bueno, comentaréis al vídeo y lo vemos con detenimiento. Amiguitos, cuidaros mucho. Hasta la próxima. Espero que no haya dado mucho follón en la lavadora de fondo.